Bien, entonces nos habíamos quedado en la clase anterior en las manifestaciones de la Escritura respecto de qué es el Espíritu Santo, si es un qué o un quién. Y habíamos definido de que era un quién porque descubrimos en varios pasajes bíblicos las características de la personalidad. Vimos que el Espíritu Santo se podía enojar, que de hecho pues lo habían enojado varias veces, que también el Espíritu Santo se revela a nosotros, es decir, se muestra y se hace vívido, que también habló a Felipe y habla constantemente y nos hace escuchar su voz. Incluso da instrucciones o hasta órdenes. Le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, ¿no? Él también nos enseña todas las cosas y nos recuerda lo que Jesús ya nos dijo y nos enseñó. También que Él nos guía hacia toda verdad y que Él no habla por sí, sino que habla de parte del Padre y del Hijo, es decir, forma parte de esa misma unidad y que Él glorifica al Padre, porque toma de lo que es del Padre y de lo que es el Hijo y nos lo hace saber. Y también puede entristecerse, por eso es que en Efesios 4:30 Pablo recomienda no entristezcan o no contristen al Espíritu Santo, porque Él se puede entristecer. Él no huye, Él no se aparta, Él no se va de nosotros, pero puede estar triste y nos hace sentir a nosotros su tristeza, ¿no? Y también Él nos ama, nos cela entrañablemente en amor, ¿no? Porque dice la Escritura, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, ¿no? Que Él nos ama. Así que hemos definido que la tercera persona de la Trinidad, el Santo Espíritu de Dios, del Padre y del Hijo, es una persona, no es algo impersonal o indefinido, sino es una persona. Ahora vamos a ver entonces al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento revelados o mostrados continuamente y de forma alternativa, ¿no? A lo largo de las expresiones de Jesús y en los evangelios también, ¿no? Así que aprestémonos a abrir nuestras Biblias ahora. Vamos a estar en el Nuevo Testamento. Primero vamos a ver este pasaje de Lucas, el Evangelio de Lucas, la versión del Evangelio de Lucas, capítulo 3, y vamos a ver versos 21 al 22. Este es el pasaje del bautizo de Jesús, cuando Jesús se bautizó en el río Jordán. Y lo bautizó. Perdón, ¿Lucas cuánto? 3. Lucas 3. 3. Sí, capítulo 3, versos 21 y 22. Sí se acuerdan que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, que era su primo, ¿no? Sí. Pero no se conocían por cosas de la vida. Sin embargo, cuando Juan lo ve venir, el Espíritu Santo le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y él lo dijo. Abrió su boca y expresó lo que el Espíritu le había señalado. Ok, entonces si estamos en Lucas 3, 22. Ya. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Gracias, Anita. Bueno, ahí podemos ver, por ejemplo, vívidamente, ¿no? Expresadas las tres personas de la Trinidad, ¿no? Porque nos dice en primer lugar que Jesús, o sea, el Hijo del Altísimo, estaba bautizándose. Entonces ahí está la primera persona, ¿no? Jesús. Luego dice que oraron con Juan el Bautista, estaban orando,
¿no? En el momento en que ya Jesús estaba en el agua presto a ser bautizado, y el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo. Miren que dice, no descendió una paloma, descendió el Espíritu Santo. O sea, se lo identifica con toda claridad, aunque estaba visible en forma de una paloma. Y vieron como una paloma que bajaba del cielo, ¿no? En forma corporal, dice aquí. Esto es interesante, ¿no? Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, es decir, en forma visible. Lo vieron, por eso es que lo describieron como una paloma, ¿no? Y entonces ahí está el Espíritu Santo, el segundo personaje que en este pasaje se nos lo muestra, ¿no? Y luego dice que se oyó una voz del cielo. Ahí sí no lo vieron, no era visible, pero se escuchó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo interesante es que queda aclarado quién era, porque si dice que eres mi hijo, es porque quien hablaba era el Padre. Dios. El Padre, claro. Entonces está el Padre en forma de voz, el Hijo físicamente en el agua y el Espíritu Santo que descendió sobre él como en forma de una paloma. Entonces se entiende que el Espíritu que ya estaba en Jesucristo, sin embargo, descendió en una forma plena, es decir, lo llenó con toda su plenitud. Fue entonces bautizado también en agua y en Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu, porque si seguimos leyendo en Lucas, dice que luego subió del Jordán Jesús lleno del Espíritu. Ahorita no lo tengo abierto, pero ahí recuerdo que lo dice, para ser tentado por Satanás. Pero ya Jesús estaba lleno del Espíritu. Entonces, aquí debemos nosotros hacer una pequeña aclaración. Todos nosotros tenemos un toque del Espíritu, una unción del Espíritu, y el Espíritu vive aquí en una pequeña forma. Pero otra cosa es la llenura del Espíritu Santo, es la plenitud completa, ¿no? Algo que a uno lo hace sentirse como henchido, como lleno completamente, y es capaz de hacer cosas inexplicables como consecuencia de esa vivencia, de esa experiencia, porque ya no es uno quien está al control de sí, sino el espíritu que lo inundó. El espíritu inundando a la persona, ¿no? Maneja a esa persona y la transforma y hace cosas maravillosas, cosas a veces inexplicables o cosas sorprendentes, porque hay la plenitud, la llenura del espíritu. Entonces, Pero sí, ese toque que tú dices que tenemos del Espíritu Santo viene de cuándo, de cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador o exacto, es ahí en ese momento, porque lo que ingresa a nosotros es Jesucristo en forma de su espíritu. Acuérdense que cuando Él se Con el fue, bautizo. es un bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien quedó en lugar de Jesús. Él está en nuestra dimensión aquí en la tierra, pero está moviéndose e ingresa en el corazón de aquel que lo rinde a Jesucristo. Entonces entra Jesucristo porque no se olviden que es indivisible la Trinidad. No podemos separarlos. No es que aquí está el Espíritu y Jesús está por otro lado. Y el Padre, quién sabe, por otro lado está. No, no. Los No, tres, porque es el Espíritu de Dios, pues. exacto, es el Espíritu de Dios y del Hijo que son una Claro. unidad. Entonces yo tengo que estar y no voy a tener ningún problema en repetir constantemente esto porque de esa forma, poco a poco,
¿no? Va entrando esa concepción que debemos tener del Espíritu, de que siendo uno, es a la vez tres. A la vez, o sea, al mismo tiempo. Es un solo Dios el que entra en nosotros, pero es el Espíritu, el de Jesús, el que entra, es el que quedó en el mundo, pero como es de Jesús, está Jesús allí y está también el Padre, ¿no? Están contenidos, si pudiéramos usar alguna expresión para definir eso, ¿no? Entonces, el Espíritu entra y está morando en cada creyente, en cada convertido, ¿ok? En cada ser humano que haya rendido su corazón a Jesucristo. Porque esto es indispensable entender que debe haber una rendición. Es decir, yo ya no mando en mi vida, ya no hago lo que me place y lo que quiero, me refiero a mi carne, a lo que mi carne pecaminosa me dicta hacer, ¿no? No me refiero a tomar decisiones, por si acaso, ¿no? Sino, por ejemplo, que si tengo un impulso de coraje, entonces le caigo a alguien a insultos, a trompadas o yo qué sé qué, porque eso es lo que a mi carne pecaminosa le provocó en ese momento, sino que más bien hago uso de la templanza o el dominio propio que Dios nos ha dado y me contengo, es decir, yo me domino, me controlo. Si quiero, por ejemplo, si mi carne y mi mente me inducen a mentir, yo me refreno porque un instante antes me doy cuenta que estaba a punto de mentir y yo puedo tomar la decisión de no hacerlo porque ya el Espíritu de Dios está en control de mí. ¿Me explico? Entonces, está aquí el Espíritu y no lo quiero contristar. Entonces ya no hago lo que a él le entristecería, ¿verdad? Tampoco, si puedo tomar la decisión, no voy a hacer algo, por ejemplo, que yo sé que no me edifica. Por ejemplo, si hay licor que se está brindando en una reunión de manera indiscriminada, yo digo, bueno, me tomo un poquito de vino y ya está. Yo llevo No, pues dos copas. dos copitas, dice, ya pelea Matucha. O un champancito, pero yo ya sé, ¿no? Que excederme no me conviene, porque la palabra me dice que todo me es lícito, o sea, todo me es permitido. Sin embargo, no todo me conviene. Por ejemplo, en este caso, no me conviene el exceso. Entonces, no me excedo. Brindo, tomo poquito, ¿verdad? O tomo dos copitas, pero ya no más, ¿verdad? Es decir, quien tiene el control en este caso de parte del Espíritu soy yo, porque el Espíritu está conmigo y me hace ver, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, el Espíritu ya está aquí adentro y si hacemos mal en un momento porque se nos escapó o porque no pudimos, no tuvimos opción de controlarnos, pero nos dimos cuenta después de que cometimos esa falta. Entonces sentimos aquí adentro, porque mientras más tiempo dure yo sin reconocer ante el Espíritu de Dios que hice mal y más tiempo dure sin pedir perdón, es como que siento aquí adentro algo, una tristeza, pero no es mía, sino es el Espíritu que está triste y me hace sentir a mí que se ha entristecido, que yo lo he entristecido. ¿Ok? Entonces ahí es cuando debo dar el paso de reconocer, ¿no? Y puede ser un instante, suficiente a veces con un instante, ¿no? Y uno decir, Padre, perdóname, Santo Espíritu, creo que te he ofendido. Señor Jesús, en tu sangre, mire que he nombrado a la Trinidad, ¿no? En tu sangre límpiame, purifícame y lávame. Te ruego que me perdones. Primero estoy reconociendo, estoy dando cara, estoy poniendo el pecho a las balas. Segundo lugar, estoy pidiendo perdón, ¿no? Y arrepentirse significa tomar la decisión de voluntariamente no volverlo a hacer. Aunque pueda volverlo a hacer,
pero lo importante es que tu mente y tu corazón estén alineados con una decisión de no volverlo a hacer, de no darte licencias, porque Dios no nos da licencias para pecar como se le dio a James Bond licencia para matar. No, no, Dios no nos da licencia para pecar. Entonces es nuestra decisión la que tiene que primar allí, pero fortalecida, ¿no? Nuestra voluntad fortalecida por el poder del Espíritu Santo de Jesús y del Padre que vive aquí adentro en nuestro corazón. Entonces, esa es, digamos, la presencia del Espíritu en cada creyente, en cada convertido. Pero cuando el Espíritu Santo desciende y te llena de su Espíritu, ¿no? Entonces ya tienes la plenitud para hacer cosas extraordinarias porque a él le plació hacerlo, le plació llenarte para capacitarte y hacer cosas extraordinarias. Eso es lo que pasó con Jesús, porque a partir de ese instante, él fue lleno de la plenitud del Espíritu Santo para hacer todo lo que él tenía que hacer en su ministerio de 3 años aquí en la tierra. Y ahí comenzó él entonces, bueno, fue tentado por el diablo y vino pues también ¿cómo se llama esto? El milagro de volver el agua en vino y empezó a hacer milagros y portentos y como estaba lleno del Espíritu Santo para hacer esa labor. Luego vemos también que en Hechos de los Apóstoles se narra en el capítulo 2 de Hechos, ¿no? No lo vamos a ver hoy día, pero lo recuerdo nomás, cómo bajó el Espíritu Santo y se lo sintió como un viento recio que entró y con un estruendo y todos comenzaron a hablar en lenguas y fueron llenos del Espíritu. Claro, fueron capacitados porque esos discípulos de Jesús, ¿no? Convertidos en apóstoles, estaban llamados a hacer cosas extraordinarias porque era el punto de partida de la iglesia de Jesús aquí en esta tierra. A partir de ese instante empezó la iglesia de Jesús a formarse. Y entonces ese mismo día se convirtieron 3.000 personas. Imagínense qué cosa. 3.000 personas que hayan tomado la decisión, ¿no? De recibir a Cristo en su corazón y rendirse a Él. 3.000 personas. Eso es algo En esa época todavía. exacto, exacto, en esa época. Y algo extraordinario. Hola, Anita, buenos días. Sorry, estoy atrasada, pero por lo menos llegué. Tranquilidad, después vas a ponerte al día con el video, el Sí, pedacito que te faltó. sí, claro. Listo. Entonces, fue algo extraordinario. Y hablaron en lenguas, es decir, en idiomas, en lenguajes que ninguno había conocido, porque en ese entonces no había pues la Berlis, ni la Benedict, ni escuelas donde tú podías ir a, perdón, a aprender lenguajes, sino que a cada uno le dio la capacidad de hablar una lengua, o puede ser también que la gente los escuchaba en el idioma de cada quien, aunque ellos hablaban en su idioma. No sabemos exactamente qué es, o puede haber sido ambas cosas, pero lo cierto es que se dio un hecho extraordinario que solamente el Espíritu de Jesús pudo haber hecho. Y entonces ellos fueron ya capaces de salir y sanar enfermos, levantar cojos, darle vista a los ciegos, levantar muertos, ¿no? Había una que se llamaba Tabita, creo, que la levantaron, ¿no? Y estaba muerta y sin embargo la resucitaron. Y así por Jesús, perdón, Jesús debe haber hablado varios idiomas. no hay una, ¿cómo se llama? Algo Una en la Biblia que evidencia, diga. perdón, una evidencia o una señal que haya quedado de que él haya hablado idiomas. Se sabe que unos griegos llegaron cerca de Jesús, pero no se sabe si ellos hablaron el hebreo, ¿no? Para poder ser entendidos, si sabían hablar, porque estaban en tierra de Judea.
pero lo que sabemos es que Jesús hablaba arameo, y en ese entonces Eso, también. el idioma que se hablaba era el arameo. Incluso pues la película esta de Mel Gibson, de la Pasión de Jesucristo, fue hablada en arameo. ¿Cómo se llama esto? Los protagonistas, los artistas hablaron en arameo, aprendieron, bueno, pues su guión, ¿no? Hablado en arameo, tuvieron que aprenderlo, porque Mel Gibson quiso darle ese toque de realismo, ¿no? Pero a ver, entonces, si Jesús hablaba en arameo, ¿en qué momento entró el hebreo? Bueno, el hebreo fue un idioma que no se hablaba de una manera popular, digamos, ¿no? Sino que lo hablaban ciertas castas, ¿no? Ciertas élites, pero ya después el hebreo se hizo mucho más de uso común y el arameo poco a poco empezó a declinar, ¿no? Pero al menos en la época de Jesús, el lenguaje predominante era el arameo, el popular, el populacho hablaba en arameo, ¿no? Hablaba en arameo. Bueno, entonces, siguiendo adelante, aquí vemos en este pasaje, como digo, a los tres, ¿no? Jesús, el Hijo, el Espíritu Santo llenándolo, bajando sobre él de forma corporal como paloma, y la voz del Padre que dijo lo que dijo, ¿no? Bueno, ahora retrocedamos un par de evangelios y vámonos a Mateo. Mateo capítulo 12 y el verso 18. Mateo 12, 18. He aquí mi siervo escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Gracias, Matuchita. Fíjate, la voz del Padre que dice, he aquí mi siervo, ¿no? Mi siervo, está hablando allí el Padre y habla de su Hijo, mi amado, en quien se agrada mi alma. Esa voz que se oyó del cielo en este pasaje, que luego ustedes lo pueden leer completo para entender de qué se trata, ¿no? Esa voz se la escuchó desde los cielos y se refería a Jesucristo que estaba allí, presente físicamente como persona, como ser humano, ¿verdad? Y dice, pondré mi espíritu sobre él. Entonces, quien hablaba el Padre se refería al Hijo y estaba el Espíritu mencionado porque dice, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio, ¿no? Incluso aquí, curiosamente, se emplea esta expresión y a los gentiles. Es decir, él estaba hablando, predicando en la época que él andaba por Judea a los judíos y a los hebreos en general, a los del pueblo de Israel. Sin embargo, ya profetizó de que esa predicación llegaría a los gentiles. Mira tú, Eso fue una voz profética, porque sabemos que en ese instante no estaba él en tierra de gentiles. Sin embargo, esa predicación llegaría, porque fue prédica de Jesús, que llegaría a través de sus apóstoles que iban a ir hacia los gentiles, y ese fue Pablo, ¿no? Principal que fueron. Nosotros somos los gentiles. Claro, nosotros somos los gentiles. Entonces, mire, también en Juan, me parece que 17, donde está registrada esa oración que hizo Jesús por sus discípulos, también habla, dice, y pido por aquellos que vendrán a mí por causa de la predicación de ellos. Entonces, no por generaciones. Entonces, ahí estamos incluidos. Jesucristo oró por nosotros, ¿no? Maravilloso. Y también en otra parte habla de que él anunciaría voy a tener otro rebaño, también tengo otro rebaño, dijo Jesús en Juan. ¿Se acuerdan que pasamos por ahí? En ese pasaje dice, tendré otro rebaño y ellos también tendrán un pastor y serán parte de mi rebaño. Es decir, que los iba a acercar, nos iba a acercar a él, a todos los gentiles, y ahí estamos nosotros incluidos. Muy bien,
Vamos entonces a Juan 14, 16, que ya lo hemos visto anteriormente, pero vamos a recordarlo nomás. Juan 14, 16. Como demostración de versículos que hablan indistintamente de las tres personas de la Trinidad. Juan 14, 16. 16. Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Ok. No. Gracias, Rosita Delia. Veamos la versión de Reina Valera, Anita Victoria. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ya. Y dice, el siguiente versículo dice, el Espíritu de verdad, ¿verdad? Ahí Al sigue. cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Es decir, gracias, Anita. Es decir, que cuando habla de ese protector o consolador, ¿verdad? Aclara que se está refiriendo al Espíritu de verdad y lo dice con letra, está escrito con letra mayúscula para diferenciarlo del espíritu normal que tenemos los seres humanos. El espíritu ahí con mayúscula se refiere al Espíritu de Dios. Entonces, quien habla es Jesucristo, dice que va a rogar al Padre y que venga el Espíritu. Ahí están las tres personas. Ahora retrocedamos a Mateo, otra vez, capítulo 28, verso 19. Capítulo 28. 28, el último capítulo de Mateo. Ya Jesús está yendo de la tierra y lanza... Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está. Mateo 28, ¿qué número? ¿Qué cosa? 19, el versículo. Versículo 19. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones en la Reina Valera, bautizándolos en el nombre del Padre. O sea, lo que Jesús manda aquí es que no se queden callados. Todos aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón, debemos también preocuparnos por los demás, para que no solamente nosotros seamos salvos, sino que también los seres amados, los seres queridos, nuestras familias, nuestras amistades, etcétera, debemos nosotros compartir. Ahora, que la gente hoy en día no le guste, no quiera oír, bueno, debemos ser, digo yo, cautos, pero lanzar ciertos tips, de manera que cuando la persona esté lista, lo primero que va a pensar es, voy a preguntarle a esta persona porque siempre está hablando algo de la Biblia. Yo me acuerdo que cuando Matuchita me necesitó, o sea, necesitó de Dios, pensó en este servidor. ¿Te acuerdas, Matucha? Y lo que tú me dijiste fue, y yo sé que tú estás ustedes están más cerca de Dios, pero de alguna manera ustedes habían percibido por nuestro comportamiento, por nuestra forma de hablar, porque en alguna ocasión o en algunas ocasiones hablábamos del Señor Jesús o teníamos algún tipo de referencia a esto, de que nosotros teníamos una relación con Dios. Y entonces es bueno que estemos listos siempre para poder compartir cuando sea el momento. Y fuera de tiempo, como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? A tiempo es eso, pero fuera de tiempo significa no es el momento de esa persona, sin embargo nosotros decimos algún tip o mandamos alguna referencia bíblica o alguna referencia de algún dicho de Jesús o, en fin, o conversamos algo acerca del Evangelio. Entonces, por un instante, un ratito suficiente y luego seguimos conversando otra cosa, porque ahí vamos sembrando como gotitas, gotitas, gotitas. Y llegado el momento, la persona puede decir, ok, quien me ha dado gotitas ahora me puede dar agua, el agua de vida, el agua que es Jesucristo.
Y ahí es cuando está la persona lista para recibir de parte del Señor, ¿ok? Entonces, y aquí nos dice Jesús que compartamos y bauticemos a las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué será que el Señor Jesús dio una orden de que se lo haga de parte de no solamente el Padre o de Yahvé o de Yo Soy o de Jehová, sino que habló de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque Jesús ya había revelado que Dios no solamente era uno, sino que también es tres. Ya se reveló, ya se descubrió, ya no está velado como en el Antiguo Testamento, donde eventualmente hablaba, pero de manera misteriosa o velada acerca de Jesucristo, y a veces sí hablaba de una forma ya más de mi espíritu, pero nadie sabía que era, digamos, pensaban que era simplemente algo de parte de Dios, pero no que era una persona. Aquí ya lo reveló clarísimamente el Señor Jesús. Y luego, más aún, a través del testimonio de los discípulos, ¿no? En Hechos de los Apóstoles y a lo largo de las cartas paulinas y las cartas de Pedro y las demás, ¿no? Muy bien. Vamos entonces avanzando hacia Primera los Corintios. Aquí es Pablo el que escribe. Primera los Corintios, capítulo 12. Versículo 4 al 6. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos misterios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. Miren ustedes qué hermoso. Gracias, Rosita Delio. Miren qué hermoso como aquí lo explica. Está hablando de que es uno solo, uno solo, uno solo. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Está hablando de uno, uno, uno. Y hay diversidad de ministerios. A ver, los dones son esas capacidades particulares que el Espíritu da como especialidades para que uno haga una determinada cosa, ¿no? Pero es un solo el Espíritu, es uno solo. No hay varios espíritus, hay un solo Espíritu de parte de Dios. Ahora, hay diversidad de ministerios. ¿Qué es el ministerio? Ministerio es aquellos dones o especialidades que Dios nos da regaladas, no puestas en práctica. Es decir, es como que yo diga, yo tengo un título de médico, pero cuando yo estoy en el hospital, yo practico la medicina. Entonces, todo lo que yo he aprendido lo pongo en práctica en el hospital. Mi ministerio es el de doctor en el hospital o en la clínica, pero mi capacidad es la de ser médico. Ese es mi don, ¿no? Y yo puedo también tener una especialidad. Yo soy médico clínico, o soy médico oncólogo, soy traumatólogo, o soy, etcétera, ¿verdad? Entonces, como digo, repito y reitero, el don es como un regalo especial que nos da para ejercerlo. Pero cuando lo ejercemos, este se vuelve un ministerio. ¿Me explico? Ya se vuelve un ministerio. Entonces, hay diversidad de ministerios. Hay el pastoral, hay el de profeta, hay el de, ¿cómo se llama? El de evangelista, que significa el que comparte, el que predica el evangelio abiertamente por todos lados. También hay el de maestro, el de enseñanza, y también hay el de apóstol. Es decir, aquel que se pasa fundando por todos lados iglesia. Claro, predica, pero se encarga de quedarse allí hasta que se consolide una pequeña congregación y vaya creciendo y se lo deja ya prácticamente avanzado. Y ahí se va a hacer otra obra, esa es la obra apostólica.
Eso es lo que hacía Pablo, lo que hacían Pedro, ¿no? Eran apóstoles, ¿no? Ellos formaban iglesias. Pedro más para los judíos, Pablo más para los gentiles. Entonces fue mucho más amplia la labor de Pablo que la de Pedro, ¿no? Pero Santiago y también Judas y también otros apóstoles hacían diferentes obras. Felipe, se sabe que fueron a diferentes países por todas partes, ¿no? Roberto, discúlpame, pero Primera de Corintios y no alcancé a apuntar. No sé de Yo qué está. tampoco. 12, 4. 1 Corintios 12, 4, 5 y 6. Exacto, Capítulo 12, versículos 4, 5 y 6. Ok, gracias. Gracias. De exacto, nada. así es. Luego dice que hay diversidad de ministerios y no vuelve a decir el Espíritu, sino que ahora dice el Señor es el mismo. Y luego dice que hay diversidad de operaciones. Las operaciones ya son como eventos o acontecimientos que se dan por obra del Santo Espíritu. Y ahí dice, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Cuando generalmente en la Biblia se nos presenta el término Dios, es porque están refiriéndose al Padre, que es el primero que se hizo conocer siempre y se llamaba, siempre se le decía Padre. ¿Ok? Entonces Dios el Padre habla del Señor, que es el Hijo, y habla del Espíritu, que es el Espíritu Santo. Aquí hay las tres personas de la Trinidad reveladas o manifestadas. ¿Ok? Entonces, no se, repito, en la Biblia no se desmenuza, no se comprueba, no se verifica cómo mismo es cada uno, pero sí se lo revela, se lo manifiesta. Y lo estamos viendo en varios versículos. ¿eh? Ya este es como el cuarto o quinto, creo que estamos viendo, ¿no? Es el quinto versículo, ¿no? Pero aquí está preciosamente narrado porque dice que el Espíritu es el mismo, es uno solo, y el Señor es uno solo, y Dios es uno solo. Es decir, en definitiva, cada uno de estos personajes forman un solo Dios, uno solo. No se habla de que son tres personas diferentes en el sentido que son tres dioses. No es una trilogía, sino simplemente que es un Dios uno, pero que contiene estas tres personalidades que a la vez son uno. Ahí está la cosa que debemos nosotros empezar a mentalizarnos, ¿no? De captar a Dios que es uno, pero es a la vez tres, o que se presenta como tres, pero es a la vez uno. Nunca deja de ser uno. Nunca deja de, nunca se divide de manera que se pierde la unidad. Repito, como el ser humano, siempre es uno. Aunque yo puedo estar en un momento dado emocionado, llorando, y lo que alguien percibe, lo primero que percibe es que la persona está triste. Es decir, no percibe tanto al ser humano, no se fija tanto en cómo está vestido, si tiene un ojo, ¿cómo se dice?, tuerto, sino que está sintiendo la emoción. ¿Me explico? Es decir, está sintiendo el alma. El espíritu se revela cuando uno está en oración o en adoración, y ahí quien más se expresa de esa unidad que es el ser humano es la parte de su espíritu, ¿verdad? Y si está haciendo alguna actividad física, lo que uno puede percibir es el cuerpo en movimiento, por decir un ejemplo, ¿no? Y uno se fija en lo que está haciendo la persona, porque ahí lo que más se está manifestando, más que las emociones o el espíritu, es la parte corpórea de la persona. Más o menos así, tratando de forzar un poquito un ejemplo que nos permita captar de mejor manera esta cualidad intrínseca de Dios, una cualidad muy particular de que siendo uno es a la vez tres y no deja de ser uno nunca. ¿Ok? Bueno, queda entonces el versículo ahí anotado. Ahora, avancemos un poquito a la siguiente carta de Corintios, la segunda de Corintios.
Veamos el capítulo 13 y el verso 14. La gracia de Cristo, a ver, sí. Sigue, Rosita. La gracia de Cristo Jesús, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Ya, amén, termina ahí, ¿no? Bueno, este Amén. es el último. Aquí no dice amén. Ahí no dice amén. Acá, no. No. Bueno, ok. Entonces, aquí entre paréntesis rapidito, muchas veces ese amén era una anotación que hacía el copista, el que copiaba, porque siempre los manuscritos, para que no se pierdan, ¿no? Cuando ya tenían un cierto tiempo, se los transcribía. Y quienes lo hacían eran personas muy especiales, ¿no? A quienes se le daba esa tarea y tenían que hacerlo con una minuciosidad impresionante para cerciorarse en un 1000% de que la transcripción era totalmente fidedigna. No cualquiera podía hacerlo. Y entonces esos copistas, ¿no? Copiaban una carta anterior que ya se estaba dañando porque era un papiro, era un papel, y la hacían nueva. Y cuando ya estaba nueva, entonces podían en algún momento descartar la antigua, pero completamente convencidos y cerciorados de que era completamente auténtica y fidedigna, ¿no? Y entonces hacían pequeñas anotaciones al margen. Y por ejemplo, era como reforzar, ¿no? Lo que se había dicho poniendo un amén, que significa así sea, ¿ok? Claro. Pero tal vez en otras copias no estaba ese amén. Entonces, bueno, que esté o no esté, no altera las cosas en definitiva, ¿no? Pero miren aquí cómo dice, se despide Pablo hablando de la Trinidad. ¿Mm? Dice, la gracia del Señor Jesucristo, ese favor no merecido. Él es tan bueno con nosotros y de su gracia nos da, nos equipa, nos da de su amor, de todas sus características, de su espíritu, ¿no? Y luego dice, el amor de Dios, perdón, aquí se está refiriendo al Padre, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Es decir, esa unidad que tiene Él con nosotros, esa común unión que Él tiene, el Espíritu Santo con nosotros, porque Él es quien de parte del Padre y el Hijo está aquí viviendo, ¿no? Y dice, sea con vosotros, etcétera. Entonces, ahí está una vez más expresada esta Trinidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros obviar todos estos versículos, y todavía veremos un par más, y decir, no, no existe la Trinidad? ¿Cómo se puede explicar entonces por ejemplo, en donde Pablo se despide de los corintios, refiriéndose a tres personajes que no dejan de ser uno? ¿Cómo lo podemos ignorar? La Biblia es clara y lo está repitiendo en algunas veces, ¿no? Desde que Jesús se bautizó y pasado por la manifestación del Padre en el huerto de Getsemaní, donde le dice al Hijo, y se oye la voz y lo oyen Pedro, Jacobo y Juan, ¿no? Cuando Jesús habla y dice, yo, Jesús, el Hijo, yo soy el Hijo del Hombre, hablo al Padre y vendrá el Espíritu. Ahí está diciéndolo. Y luego estos dos versículos de Pablo, y seguimos viendo en la carta a los Efesios, que está después de 2 Corintios, Gálatas, Efesios. Capítulo 2. ¿Gálatas? No, No, Efesios. Efesios. De Gálatas. Ah, Efesios. Ya, exacto. Pasando Gálatas, sigue Efesios, capítulo 2. versos 17 y 18. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Ya, sigue por favor uno más.
porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Miren ustedes aquí, esta última parte. Perdón, antes de seguir, ¿Efesios qué es? Efesios 2, Capítulo 16, 17 y 18. perdón, versículo 16. Versículos, perdón, 16, 17 y 18. Ya, pero nos vamos a quedar con Gracias, Anita. Ya, vamos a quedarnos con esta última parte, que es la del 18, ¿no? En donde dice, porque por medio de él, está hablando de Jesucristo, que vino y anunció las buenas nuevas de paz. Ese fue Jesús, descendió del cielo, no se humanizó y anunció las nuevas de paz, que es el evangelio. Esos son las buenas nuevas, es evangelio, ¿no? Y se lo anunció a ustedes, ¿no? Y a los que estaban lejos, dice. A los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Los que estaban lejos se refiere obviamente a los gentiles. Y a los que estaban cerca era el pueblo de Israel, ¿no? A los judíos. Porque por medio de él, entonces estamos refiriéndonos a Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, Hijo, Espíritu y Padre. Ahí está. Justamente. Bien clarito, ¿no? Jesucristo, el Espíritu y Padre. Ese Espíritu Santo es el que nos ayuda en el momento en que oramos. Cuando nosotros oramos y oramos en el Espíritu, significa imbuidos en una comunión plena con el Espíritu, cuando ya el Espíritu Santo toma control completamente de ese tiempo de oración, podríamos encontrarnos sorpresivamente a nosotros mismos hablando cosas que no entendamos. Así que no se asusten si en algún momento de sus vidas, más adelante tal vez, o si ya ha pasado, no lo sé, pero están orando de una manera muy fervorosa, imbuidos en el espíritu, y de repente comienzan a hablar cosas que ustedes no entienden. Porque ya la palabra mismo lo dice en Romanos 8, ¿no? Que el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, ya no somos nosotros, nuestro espíritu, el que está hablando allí, sino el Espíritu Santo que está como quien dice, a ver, vamos a utilizar tal vez mal, pero el término poseído, como que está compenetrado y es él que empieza a interceder. Es decir, está él hablando por nosotros y habla al Padre como debe hablarse. Porque Pablo dice ahí, ¿cómo saber cómo orar? Nosotros mismos no lo sabemos a veces, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. A ver, les voy a dar la cita para que lo lean después. Si me dan un minutito, eso está en Romanos 8. Versículo 26. Versículo 26. Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces nosotros no sabemos cómo pedir según conviene al Padre que le pidamos. Pero el Espíritu mismo, con mayúscula el Espíritu, o sea, está hablando del Espíritu Santo, no de nuestro Espíritu, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, el gemido indecible, no sé cómo esté traducida en la versión, en otras versiones, pero es como Gemidos inefables, dice acá. inefable, que significa indescriptible. O sea, hay cosas que salen de aquí, ustedes no saben por qué, pero está saliendo algo y no se lo puede repetir. Si yo más tarde quiero acordarme cómo era y decirlo de la misma manera que me oí hablando a mí, no lo voy a poder hacer, porque no lo recuerdo. Es decir, fue en un lenguaje que yo no entendí. Pero no era yo el que estaba hablando, ni mi espíritu, sino que era el Espíritu de Dios que estaba intercediendo por nosotros. Miren, esto forma parte de las experiencias espirituales que podemos nosotros vivir en Cristo.
y vamos a descubrir que en el Espíritu hay cosas sorprendentes, admirables, indescriptibles, indecibles, como dice aquí. O sea, no lo podemos decir. Eso solamente tiene uno que vivirlo y experimentarlo para poder entender o darse cuenta de qué se trata, ¿no? Por supuesto que hay gente que de pronto confundida quiere forzar las cosas y comienza a inventarse. No, 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 pero cuando es auténtico, cuando es inesperado, cuando es algo que surge de manera espontánea, eso sí es del Espíritu Santo, ¿no? ¿Ok? Bueno, no nos detengamos en eso. Aquí está también en Efesios 2:17. En Efesios también, pero capítulo 4, versos 4 al 6. 4, 5 y 6. Este también es contundente. Cuando alguien ha realizado una obra o trabajo, no se le entrega el salario como un favor, sino como una deuda. Por el contrario, al que no puede presentar obras, pero cree en aquel que Ese hace no creo justo. que es. No, no, ¿Efesios qué? Efesios 4, Ah, 4. perdón, estaba en Romanos. Ya. Me Efesios pareció rarísimo, Efesios 4, del 4 al 6. me parecía rarísimo lo que estaba leyendo. Sí, a mí A también. ver, acá está, sí. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Solo el 4. No, sigue hasta el 6. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Ya, este versículo es maravilloso, maravilloso. Es uno de los más impactantes que hay en la Biblia, ¿no? Donde Pablo dice, un cuerpo. Cuando está hablando de cuerpo aquí, a quien se refiere es la iglesia del Señor, que es el cuerpo físico en esta tierra, ¿no? Es el cuerpo del Señor. Y Él es la cabeza, dice también Pablo en otra epístola, ¿no? Nosotros somos el cuerpo del Señor. Es una analogía del matrimonio, porque se dice que en el matrimonio el varón es representado como cabeza y la mujer es representada como el cuerpo, ¿no? La cabeza es quien tiene la responsabilidad de tomar decisiones, de dirigir, pero quien ejecuta y quien hace todas las cosas es el cuerpo, bien coordinado con la cabeza, ¿ok? Asimismo, en el espíritu es lo mismo. Jesucristo es la cabeza, y la iglesia es el cuerpo, es la que ejecuta las labores en este mundo. Y Jesús a través de su espíritu manda que hagan esto, manda que haga el otro, instruye lo de acá, enseña lo de acá. Y lo que hace la iglesia es ejecutar. Ejecutar a través de los dones y de los ministerios, que es el ejercicio permanente de esos dones. ¿Me explico? Ok, entonces cuando dice un cuerpo, es la iglesia, es una sola. No hay varias iglesias, es una sola. Pueden haber varias congregaciones. Aquí en Zurich hay varias congregaciones, en Guayaquil hay varias congregaciones, en todo el mundo hay muchas congregaciones, pero todas juntas en todo el mundo hacen un solo cuerpo, hermanados por el amor de Dios y por la fe. Dice un cuerpo, un espíritu. No hay varios espíritus, hay uno solo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Habla también de una misma esperanza. ¿A quién esperamos? Esperamos a Jesucristo, que nos viene a arrebatar, a Jesucristo que nos ha dado la vida eterna y que nos va a dar una gloria celestial con Él por toda la eternidad. Esa es la esperanza que nos hace vivir, ¿no? El que nosotros no vamos a ir a la condenación, sino que vamos a ir a la gloria con Cristo Jesús, ¿no? Ya sea que muramos primero o que seamos transformados y arrebatados con Él y con toda la iglesia cuando venga Jesucristo. Hay esas dos alternativas, pero el fin, la esperanza es una sola, ¿no? Dice un solo Señor, que es Jesucristo. No hay varios Jesucristos, sino uno solo. Habla de una sola fe.
no hay diversidad de fe, eso que están hablando por allí, que se reúnan todas las religiones y que hagan una sola religión en todo el mundo, eso no existe. Eso es lo que se llama, tiene un nombre, ecumenismo. Y está ya anticipado por las profecías de que en los últimos tiempos el que iba a hacer eso es el anticristo, para finalmente manipular a esa única religión, porque Jesucristo no es religión. Las religiones son las que se van a unir, pero Jesucristo es una fe, es una relación con él. Entonces nosotros no estamos metidos en este ecumenismo, ni metidos con las religiones. Son ¿cómo se dice? Son un ente aparte. Nosotros no estamos, nosotros estamos con Jesucristo, ¿no? Dice una fe, un bautismo, hay un solo bautismo, que es en Jesucristo. Dice un Dios y Padre. Fíjense que aquí dice Dios y Padre. Cada vez que se menciona a Dios es el Padre. Cuando se menciona a Jesucristo o el Señor, ese es Jesús. O perdón, quise decir, cuando se menciona al Señor es Jesucristo. O cuando es el Hijo de Dios es Jesucristo, ¿no? Claro. Un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjense, es sobre todos significa autoridad. Él es el que manda, está sobre todos, ¿no? Por todo significa que Él pelea y lucha por nosotros, Él nos defiende, Él está por ayudarnos, Él está por nosotros. Es decir, es como decir, yo le voy a Emelec o a Barcelona, estoy por ese equipo. Entonces, Él está por nosotros, significa Él está protegiéndonos. Y dice finalmente, y en todo, significa que está dentro de cada uno viviendo. Eso es lo que no es religión, eso es relación. Dios aquí con nosotros. Emmanuel, como ya estuvo profetizado en las Escrituras, significa Dios en nosotros. Eso es lo que Dios quiere, estar en nosotros. Las religiones no llevan a eso, pero Cristo sí nos lleva a eso. ¿Ok? Así que aquí está también, él dice, un solo espíritu. Habla de un Señor y un Dios en Padre. Y en general todo dice uno, 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 uno. Todo lo que se trata de Dios es una unidad. No hay más que una fe, hay también una esperanza, hay una sola iglesia, ¿no? Que es el cuerpo del Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo, y en general todo lo que tiene que ver con Dios es una unidad. Entonces, si Dios es uno, su manifestación tiene que ser también como Él es, uno. Por eso es que hay una sola cosa en cada cosa, uno, porque Él es uno. Pero habla de los tres en uno. ¿Se dan cuenta? No, es que esto es una revelación preciosa. Los últimos dos versículos. ¿Ah? Está clarísimo. Exacto. Pero lo vamos viendo cuando entretejemos todos estos versículos, ¿no? Se va enfatizando, se va perfeccionando, se va enriqueciendo este concepto en la medida en que vamos viendo todos los versículos, ¿no? Es maravilloso. Vamos a estos últimos dos. Primera de Pedro. Aquí ya es Pedro el que habla. Miren, y habla de lo mismo, exactamente, porque todo es uno. Primera de Pedro. Capítulo 1, verso 2. Ya lo hemos visto varias veces antes, pero aquí vamos a volver a ver algo en particular. A los elegidos, a quienes Dios Padre conoció de antemano y santificó por el Espíritu, para acoger la fe y ser purificados por la sangre de Cristo Jesús. Que la gracia y la paz abunden entre ustedes. Gracias, Anita. Perdón, ¿qué capítulo? Capítulo 1, verso 2. Versículo 2. Sí. Ah, ya, ok. Lo habíamos visto por esto de que estamos rociados con la sangre de Jesucristo, ¿no? Pero ahora Sí. vamos a enfatizar y a meditar en esto. Primero dice que hemos sido elegidos según el conocimiento previo de Dios. Dice, habla de Dios Padre. ¿No es cierto? Lo primero que dice Dios Padre, dice en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Cristo Jesús.
Ahí está, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una vez más, manifestados los tres en uno, un solo Dios, pero en tres manifestaciones, en tres personas. ¿Ok? Y terminamos con Romanos. Romanos 8. Verso 27, que es el versículo posterior a lo que yo les había leído en Romanos 8 hace un ratito. 27. Sí. 8, Y aquel que 27. penetra, y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Bueno. Romanos 8, ¿cuánto? 27. 27. Sí, Sí. ya. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ya, es lo mismo, pero construido de otra manera, ¿no? Está construido de una manera diferente. Lo que dice, el que escudriña los corazones, aquí se está refiriendo a el Espíritu Santo, sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios, habló del Espíritu, la voluntad de Dios, cuando se habla de Dios, se habla del Padre, dice, intercede por los santos. Es decir, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Es una de las características que vimos del Espíritu Santo, que Él intercede. Él es llamado a ser un mediador, pero habíamos quedado en que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, como es. Pero es que ahí está, pues. El Claro. Espíritu es de Jesús. Entonces, cuando el Espíritu hace algo, lo hace también como Jesús lo hace. Porque no están separados. Los tres básicamente hacen lo mismo, pero a veces uno de ellos está haciendo enfáticamente, ¿no? Se está como acentuando más, ¿no? Y los otros dos están allí con él, pero el que se está acentuando más es el Espíritu, ¿no? En este caso es el Espíritu de Dios, ¿no? Que conoce la intención de nuestro corazón y dice, conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros los santos. No olvidemos lo que ya vimos hace algunas semanas atrás, meses atrás, que santos no son ciertos seres especiales. Santos somos todos los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón y vivimos exclusivamente para Dios. Es decir, vivimos bajo la voluntad de Dios, en obediencia a Dios y enfocados en Dios. Ya nuestra vida no está enfocada en hacer lo que nos place, ni lo que nos da la gana, sino la voluntad de Dios, siempre tomándolo a Él en cuenta como primera prioridad. Siempre Dios que nos enseñe dónde debemos ir, qué debemos hacer, cómo debemos hacer, por qué lo debemos hacer. Y Dios nos dicta todo porque nosotros estamos en comunión con Él y vivimos para Él. Y pedimos que se haga su voluntad en nuestras vidas. Así entonces nosotros estamos santificados en Cristo. Eso significa vivimos dedicados a Él. Eso es ser santo, no otra cosa, no es ser un ser especial. ¿Ah? Ser santo es ser apartados. Exactamente, es apartado de la vida mundana que todo el mundo hace, la vida sin Dios ni ley, haciendo lo que le place. Nosotros ya somos apartados para vivir bajo su voluntad, obedeciendo. ¿Cómo podemos obedecer? Cuando aplicamos lo que Él nos dice. ¿Cómo sabemos lo que Él nos dice? Cuando leemos su palabra, cuando la estudiamos, cuando no la meditamos. ¿Ok? Entonces, todos somos santos. En Cristo Jesús todos somos santos. Nadie es más que nadie, ni especial, ni menos que nadie. Todos somos santos. Entonces, Él intercede por nosotros, los santos, los creyentes, los convertidos a Él, para que el Padre nos escuche en nuestra oración y nos la conceda y nos responda a esa oración. Porque ya es el Espíritu el que está intercediendo ante el Padre, ¿no? Entonces aquí están otra vez los tres, ¿no? El que escudriña los corazones, el Espíritu
El que escudriña los corazones, perdón, es Jesús, el Espíritu, ¿no? Sabe cuál es la intención, y Dios el Padre, ¿no? Que es quien recibe esa intercesión y hace las cosas conforme a su voluntad en favor de los santos. Bueno, entonces hemos visto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versículos en donde de manera, ¿cómo se dice? De manera alternada o indistinta se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no son los únicos 10. Hay montones de otros versículos, pero ya más que 10, ya creo que ya es suficiente con 10, ¿no? Muy bien. Entonces, para la semana próxima vamos a hablar sobre la deidad del Hijo y la deidad del Espíritu Santo, porque hubieron muchas peleas, discusiones, polémicas y controversias sobre que solo Dios es Dios, solo el Padre es Dios, perdón, solo el Padre es Dios. Pero había muchos que dicen que el Hijo no es Dios, sino que es un Dios, y que el Espíritu Santo tampoco es Dios. Entonces vamos a ver sobre todo lo que nos dice la Escritura acerca de la condición de Dios que sí tiene el Hijo, Jesucristo, y que también la tiene el Espíritu Santo. Porque el enemigo, el diablo, es el que trata de confundir y negar a la Trinidad, y tratar de negar a Dios, y dividir y confundir y todo esto. Pero la Biblia nos habla de la verdad y nosotros nos unificamos siempre en función de la verdad bíblica. Bien, entonces chicos, hasta ahí el estudio de hoy y damos por terminado en la grabación, ¿ok?